leímos en nuestra lectura bíblica que el tentador se acercó a Jesús con la finalidad de tentarlo. ¿Qué es una tentación? ¿Es pecado ser tentado? ¿Verdad que no? Quiero que busquemos en Santiago, ahí está la mejor definición de lo que es la tentación. Santiago capítulo 1. Verso 12. Leo lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, para resistir algo se necesita poner fuerza, ¿verdad que sí? Cuando haya resistido la prueba, recibirás la corona de la vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él anda tentando a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, como practicamos el pecado, fácilmente sabe Satanás dónde pegar para poder ser atraído y ser seducido. Entonces, una vez que la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos morir? Sabemos que es inevitable si Jesús no viene pronto. Ese es el destino que tiene la raza humana o que tenemos, ¿verdad? Por causa del pecado. Pero por causa del pecado, entonces Satanás se vale para que nosotros seamos tentados, porque sabe que somos atraídos y seducidos. Amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Desciende del Padre de luces. Todo lo bueno que hay en este mundo y todo lo que Dios desea bueno para nosotros es bueno en gran manera, como lo dijo desde la misma creación. ¿Cómo entender nosotros esto, que Dios siempre desea el bien para nosotros? Nosotros siempre buscamos muchas soluciones a cada uno de los problemas que enfrentamos. Una vez necesitaba un carro para el laboratorio dental que tengo, en el cual queríamos que fuera económico, en gasolina, y aparte de eso, que no diera tantos problemas, ¿verdad? Y entonces viene César, mi hijo, que ustedes lo conocen, muchos de ustedes, y me dice: papá, hay un carro ahí, hay un Beetle, que es diésel, dice, y rinde hasta 45 millas por galón. El único problema es que la familia que lo tiene, dice, la persona que lo tiene, no le ha podido encontrar qué mal tiene. Y yo ya lo revisé y lo chequé y pienso que podamos tener la solución. Me dice, porque ellos ya se cansaron de llevarlo a un taller mecánico aquí y a otro y a otro y a otro y no le encuentran el daño. El problema es que el carro enciende y al momento que enciende lo quieres mover y se apaga. Me dice, pues vamos por él, dice, nos lo traemos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no le encontraban solución? Entonces César me dice, mira, yo conozco una persona que trabaja en la agencia, es el jefe de mecánicos, me dice, y él me dijo que le lleváramos el carro. Y entonces inmediatamente se lo llevamos y en un instante lo compuso. Lo arregló. Es más, antes de que fuera tocado el carro, dijo, el carro tiene esto y esto, hace esto, sí. Bueno, tiene esto, el problema está aquí. Inmediatamente le atinó y en instantes lo arregló. Y uno se pregunta hoy, ¿qué las otras personas que tenían este carro? Nunca se les ocurrió, prefirieron rematarlo a menos de la mitad del precio. Nunca se les ocurrió haberlo llevado a la agencia. ¿Por qué? Porque a veces se les hace sumamente caro o algo. Pero dígame, el que sabe, sabe. Quien lo armó ese carro y lo hizo, sabe. Nosotros no podemos contrariarlo. Esa persona al instante dijo, tiene esto. ¿Por qué? Porque es obvio que está entrenado y conoce el carro. Pero así nos pasa también a nosotros. A veces yo les digo aquí a los hijos, porque a ellos les gusta comprar carros y alterarlos, y ponerles anchos así, bajarlos y achaparrarlos y todo eso. Le digo, ¿ustedes creen que los ingenieros estudiaron inútilmente el asunto del diseño del carro, la estabilidad y cómo se tiene que comportar en curvas y en todo? Le digo, ¿ustedes quieren venirle a enseñar a los ingenieros? Eso es imposible. Ustedes están creando carros
para matarse, como quien dice, porque son inestables. El que sabe, sabe. Ese es el asunto. Usted puede ver en el universo, hay leyes, así como hay leyes en un automóvil. A usted jamás se le va a ocurrir echarle al tapón donde se le echa el aceite a la máquina, se le ocurre echarle agua, ¿verdad que sí? Igual si usted destapa el tanque de la gasolina, jamás se le va a ocurrir, ¿verdad?, echarle algún otro producto que no sea gasolina. ¿Por qué? Porque está diseñado, tiene leyes ese carro para poder funcionar. Entonces usted voltea al universo, hay leyes que mantienen el orden en el universo, ¿sí o no? Imagínese que se le ocurriese a la luna girar al revés, o girar la tierra al revés de como está girando continuamente. Usted sabe todo el hecatombe y los problemas que hubiera aquí en la tierra. Y no nada más aquí en el sistema solar. Y el sistema solar depende de otro sistema y de así se va de la galaxia y la galaxia esta. Habría un hecatombe, un problema serio. Todo por no respetar ciertas leyes que están bien establecidas. ¿Usted se atrevería a retar la ley de la gravedad? ¿Tirarse del edificio más alto aquí de Dallas pensando que le van a salir alas? ¿Usted se pondría a retarlas? ¿Verdad que no? ¿Verdad que somos bastante respetuosos de esas leyes? Cuando usted llega al ámbito de la naturaleza, hay leyes bien establecidas. Hay ciclos que se tienen que estar cumpliendo, porque si se rompen esos ciclos, empieza a haber problemas en la naturaleza. Entonces usted observa, aunque Dios creó todo en gran manera, y bueno en gran manera desde un principio, obvio que el pecado ha causado ciertos trastornos. Usted ve a los animales carnívoros como el león, el tigre, lobos, todo eso. ¿Verdad que están bien diseñados para poderlo hacer y poder comer y desgarrar completamente? Desde los dientes hasta el estómago, hasta que excreta el alimento, sus ácidos del estómago están hechos para poder descomponer la carne. Usted ve, por ejemplo, a los animalitos que son herbívoros, que comen la hierba, ¿verdad que sí? Comen la hierba, ellos para poderla digerir, la hierba verde, tienen que tener 3 estómagos para poder digerir todo, porque es sumamente pesado. A ver, usted atrévase a comer pura hierba verde, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente el estómago? Inmediatamente reacciona, porque nosotros no estamos hechos para eso. Ni estamos hechos tampoco para desgarrar carne y digerir carne. ¿Por qué? Porque no tenemos los ácidos que tienen los carnívoros. Igual los peces viven en el agua, respiran de diferente manera que usted y que yo. A ver, métase al agua y quiera respirar como pez. Se va a meter en problemas inmediatamente. Entonces, como le digo, hay leyes bien establecidas. Salmo 139. Salmos 139. Verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, porque estamos hechos de elementos de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. O sea, hermosísimo la manera en que el ser humano, a partir de 2 células que no se pueden ver a simple vista, se puede desarrollar todo un ser humano con la capacidad de reproducirse. Es increíble ver eso. Usted sabe cuántas reacciones químicas se están llevando ahorita en mi cuerpo, que tienen que respetar las leyes que Dios ha establecido en mi ser, porque falta con que una de ellas vaya en contra, en ese momento me muero, o empiezo a tener serios problemas. Es más, con que falte un elemento de esa reacción química, yo empiezo a tener problemas. ¿Por qué? Porque hay leyes bien establecidas, las cuales Dios ha puesto para el buen funcionamiento y podamos, ¿verdad?, rendirle gloria a Dios. Voy a usar 2 libros: Consejos sobre alimentación y Consejos sobre el régimen alimenticio. Este es un extracto casi de esto, agregado con otras cosas más, pero este es lo antiguo que tenemos desde que fue escrito, ¿verdad?, en la época de Elena de White. Voy a leer del libro Consejos sobre
Los alimentos, página 105. Fíjese bien lo que dice aquí. Dios ha establecido leyes en nuestro sistema que no podéis violar sin sufrir las consecuencias. Dios ha puesto leyes dentro de nuestro ser que si tú y yo las violamos, vamos a tener consecuencias. Consejo sobre régimen alimenticio. Página 17. El dejar de cuidar la maquinaria viviente es un insulto que se le inflige al Creador. Existen reglas y leyes divinamente establecidas que si se observan y se guardan, dice que si se observan, guardarán a los seres humanos de la enfermedad y de la muerte prematura. Si nosotros le hacemos caso, va a huir la enfermedad y nuestra vida va a ser larga. ¿Usted quiere vida larga, sin enfermedades? ¿Sí la queremos? Bien haríamos en hacer caso. No nada más, hay leyes establecidas, hay promesas también de parte de Dios, que si tú honras a tu padre y a tu madre, te va a dar largura de días y te va a ir bien en la vida. Sigue diciendo aquí, página 17 de Consejos sobre régimen alimenticio. Una razón por la cual no disfrutamos de mayores bendiciones del Señor es que no le prestamos atención a la luz que le ha placido darnos con respecto a estas leyes de la vida y la salud. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es también de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, sobre cada músculo y cada facultad que le ha sido concedida al hombre. El creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función, dice, toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria viviente, marchando en forma saludable. Si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él, todo abuso que se cometa, dice, al desatender estas leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar la ley de los 10 mandamientos. Nuestro Salvador les advirtió a sus discípulos que antes de la segunda venida iba a haber de parte del diablo una obra contraria al plan de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos conocer esas leyes? No vamos a hablar de los remedios naturales que usted ya los conoce de sobra. Aquí el doctor Dent ya ha venido varias veces a explicárselo, ¿no? Siempre empezamos a hablar de la reforma pro salud y empezamos a hablar de tantas cosas. Pero yo quisiera hablarles de algo bien importante. ¿Usted sabe por qué? El porqué de la reforma pro salud. ¿Usted cree que nosotros somos como cualquier gente que practican el vegetarianismo o que hacen otro tipo de cosas por otro tipo de motivos? ¿Usted por qué cree que Dios le dio a la iglesia adventista del séptimo día esta luz? ¿Y para qué? ¿Cuál es el principal objetivo de ello? Primero que todo vamos a verlo bíblicamente y luego lo vamos a ver cuál es el consejo y el por qué. ¿Qué estamos nosotros haciendo ahorita, en este momento, aquí en la tierra? ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene para usted y para mí? Dice, tú me formaste en las entrañas. En tu libro está escrito todo. ¿Verdad que sí lo leímos ahorita en el Salmo? ¿Por qué está escrito todo? ¿Usted cree que Dios no sabía que César Martínez iba a vivir en este tiempo? ¿Usted cree, ponga su nombre, que Dios no sabía que usted iba a existir en este tiempo? Y usted se ha preguntado ¿para qué? ¿Y para qué nos dio todo esto? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el propósito? Busquemos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo Dios planeó al ser humano? ¿Se le ocurrió aquí en la tierra o ya era un plan anterior? Aquí dice que desde antes de la fundación del mundo ya estábamos ligados con Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para que fuésemos cómo? Santos y sin mancha delante de Él. Y usted dice, ¿y cómo? Verso 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, porque somos para la alabanza de su gloria, dice, de la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y dice el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Y dice el capítulo 3, verso 11, no nada más nos formó conforme al propósito suyo, desde antes nos ligó con Cristo para darnos a conocer, dice verso 11, 3:11 de Efesios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Conforme a un propósito qué? Y cuando tú hablas eterno, ¿tiene principio? ¿Tiene final? Yo te voy a pedir que ahorita que sigamos comentando esto, lo veas fuera del ámbito humano, que te empieces a ver con Jesús desde antes, porque Dios destinó que así fuésemos. ¿Para cuándo? No nada más para esta tierra, sino para toda la eternidad. ¿Está claro? Ve entonces toda la luz que Dios ha dado. Mire, déjeme empezar a plantear esto. Cuando nosotros nacimos como iglesia remanente de Dios, ¿cuántos consideramos que somos la iglesia remanente de Dios en este fin del tiempo? ¿Somos? Ok. Nosotros nacimos de un movimiento profético y somos un movimiento profético. Lo primero que hizo Dios fue, a través de levantar la inquietud en todo el mundo, y vino un chasco, ¿verdad que sí? Después de ese chasco, Dios empezó a aclarar el panorama para lo que Él quería de la iglesia remanente. Y lo primero que hizo fue aclarar el chasco, dándonos luz y sabiduría de lo que estaba pasando en el santuario celestial. Una vez que se empezó a comprender el santuario celestial, Elena de White empezó a recibir visiones para que nosotros pudiésemos entender todo el aspecto doctrinal y todo el aspecto de cómo se mueve Dios dentro del ámbito de la gran controversia. Nosotros los adventistas somos los únicos, fíjese bien, los únicos que manejamos el asunto de la eternidad, que el conflicto no comenzó aquí en la tierra, sino comenzó en el cielo, y que habrá de concluir aquí en la tierra, pero con repercusiones eternas. Somos los únicos que manejamos así. Una vez que Dios dio la luz tocante a eso, que había juicio en el cielo y que comenzaba en 1844, se empezó a ver la importancia no nada más del juicio, sino también de la ley de Dios. Y una vez que dio luz sobre la ley de Dios, Dios paulatinamente al pueblo de Dios le fue dando luz tocante al sábado. Tocante al sábado. Y una vez que se empezó a entender todo el asunto del juicio también y de la ley del sábado, se empezó a entender el asunto del estado de los muertos. El muerto, al morir, no va al cielo. Le espera un juicio. Está descansando hasta que Jesús venga. Y una vez que se entendió eso, a la luz de la gran controversia, se empezó a entender el porqué de la segunda y de la tercera venida de Jesús después de los 1000 años, y se empezó a entender el milenio. Una vez que Dios dio todo eso, la orden siguiente que Dios dio fue: hagan una casa publicadora en la cual publiquen toda esta verdad para que se vaya al mundo. ¿Triunfaron las publicaciones, sí o no? Eso hizo crecer la iglesia, de tal manera que al ir creciendo la iglesia, por órdenes divinas de Dios, la iglesia tuvo que organizarse, y Dios da la sabiduría y la luz para que la iglesia se organizara. Una vez que ya se organizó la iglesia, ¿cuál creen que fue lo siguiente que Dios aclaró? ¿Saben cuál fue? El pueblo de Dios que espera el advenimiento de Jesús debe de prepararse en espíritu, en alma y en cuerpo para la venida. Y fue como recibimos la luz de la bendición a la luz del gran conflicto, lo que es la reforma pro salud. Una vez que vino la reforma pro salud, la siguiente indicación fue:
Formen escuelas para capacitar gente, para publicar esto, y formen hospitales, formen todo lo necesario para que podamos triunfar en el mundo. Esta gran verdad habrá de abrir el camino a otras grandes verdades espirituales que el mundo necesita. Por eso es que nosotros no somos reformadores de salud como lo fueron desde la época de Elena de White, o quizás antes, que maltrataban su cuerpo porque ellos piensan que a través de trascendencias espirituales pueden llegar al nirvana y pueden llegar a la plenitud de la divinidad. Eso es lo que piensa la mayor parte del mundo, y por eso mucha gente se hace vegetariana. Nosotros no. Nosotros decimos, esta gran luz que Dios nos ha dado es el arma que Dios nos dio para solivianar la enfermedad en el mundo y para hacer penetrar grandes verdades al mundo entero. ¿Cuánto lo vemos así? Ahora bien, conforme al propósito eterno, nosotros somos predicadores del evangelio eterno. El evangelio eterno tiene principio. ¿Tiene final? No. Bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Yo he sido llamado en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. No que yo viviera antes de la fundación del mundo. Dios me ligó con Cristo para la eternidad. Soy parte de un proyecto eterno. Tito capítulo 2. Verso 13. Dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Esa es la esperanza que tenemos, sí o no? Bueno, dice el verso 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se fija bien? Dios no se dio en vano su muerte, no dio su vida en vano. Él quiere rescatar un pueblo que sea puro, purificarlo, y a la vez que ese pueblo seamos celosos de buenas obras. ¿A usted le gusta hacer buenas obras? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es cierto. Segunda de Tesalonicenses está ahí atrasito. Bueno, primera de Tesalonicenses. Capítulo 1, capítulo 5 más bien, verso 22. Vamos a ver qué es lo que le interesa a Dios guardar puro y sin mancha. Dice: absteneos de toda especie de mal, abstente de todo lo que sea malo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Nada más las cosas espirituales? ¿Nada más de lo que pensemos? ¿O le interesa también el cuerpo? ¿Le interesa sí o no a Dios las tres cosas? Ahora dice, verso 24: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos ha llamado, nos tiene aquí. Fiel es el que nos formó, fiel es el que nos rescató, y fiel es Dios para guardarnos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo para su venida, puros y sin mancha. ¿Cuántos creemos eso? ¿Saben en la visión que tuvo Elena de White en 1863, que fue cuando recibió la visión de la Reforma Pro Salud? ¿Saben lo primero que se le advirtió y se le dijo el ángel? Que debería de analizar siempre los efectos de las cosas para ir a las causas. Porque, dice, hay una ley, que todo lo que afecta al cuerpo, afecta también la mente y por ende el espíritu. Eso dice, es una ley. Que si tú afectas el cuerpo, vas a trastornar tu mente y vas a aprisionar el espíritu. ¿Usted le gustaría vivir así? ¿Verdad que no? Hay leyes establecidas que Dios puso en nuestro ser, que si nosotros hacemos caso, va a huir la enfermedad y se van a prolongar nuestra vida aquí en la tierra. ¿Queremos servirle a Dios? ¿Bien? Muy bien. Hay advertencias de parte de Dios.
Mateo 24, versos 38 y 39. Vamos a ver si participamos todos. Mateo 24, 38 y 39. Otro me busca Lucas 21, 34, 35. Otro me busca Lucas 17, 28, 30. Y vamos a ver ahí algunos textos. ¿Ya lo tenemos? Alguien me lee primero Mateo 24, versos 38 y 39. Léalo fuerte. El que lo tenga. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Wilson, ¿tú crees que Dios no les mandó advertencias a esa gente? ¿Por qué les sorprendió la venida o por la destrucción? Y entonces dice, ten cuidado, tú que estás esperando la venida, fíjate bien, ¿es pecado comer? No. ¿Pero por qué lo pone en primera instancia como algo que realmente los trastornó? Dice, porque esto pasó antes del diluvio. ¿Usted sabe lo que pasó antes del diluvio? ¿Qué era lo que la gente hacía para que usted y yo no vayamos a caer en el mismo error? Porque entonces vino de repente, dice, para ellos. ¿Qué dice Lucas 21, 34, 35? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Ok. ¿Vendrá como qué dice? Un lazo. Cuando a ti te echan un lazo, ¿qué pasa? ¿Te puedes zafar? O sea, el diablo poco a poco te va a ir cercando y te va a empezar a estirar. Dice, cuídate en aquellos días, al final, de la glotonería y de la embriaguez. No vaya a ser que venga como un lazo de repente sobre ti. Y en ese momento, preocúpate por ti mismo. ¿Verdad que dice eso? Vela por ti mismo. Ya no estés mirando allá. Fíjate en ti mismo lo que estás haciendo. Déjenme leerles lo que dice aquí, Consejos sobre el régimen alimenticio. Página 158. La palabra de Dios coloca el pecado de la glotonería en el mismo catálogo que la ebriedad. Tan ofensivo era el pecado a la vista de Dios que el Señor dio instrucciones a Moisés para que aquel joven o niño que no se refrenara en materia del apetito, sino que engullera cualquier cosa que a su gusto le exigiera, fuera llevado por sus padres delante de los gobernantes de Israel para ser apedreado. La condición del glotón era considerada como desesperada, pues él no era de ninguna utilidad para los demás y constituía en sí una maldición para sí mismo y para su posteridad. ¿Cómo lo veía Dios? Dice que cataloga la glotonería como si fuera usted un borracho. Hasta el mismo nivel. Lucas, capítulo 17, verso 28. Léalo, el que lo tenga. Asimismo, como sucedía en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Es pecado todo eso? ¿Usted se fija que no? El punto es cómo encontrar nosotros el punto medio. Ni para llegar a ser glotones y no para ir en contra de las leyes de Dios. Dice, cuídate, no te vaya a pasar como a la gente que vivió allá antes del diluvio. ¿Usted quiere saber cómo vivía la gente antes del diluvio? ¿Quiere verlo? Ahí dice, comían, bebían, se daban en casamiento, construían. Pero tenemos, gracias a Dios, luz para saber qué era lo que hacían, para que usted y yo no lo vayamos a hacer. ¿Estaría dispuesto a seguir las indicaciones? ¿Sí? Vamos a Génesis, capítulo 6. Verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años. ¿Cuánto tiempo duraban normalmente antes del diluvio? Llegaban casi a los 1000 años, ¿verdad? 900 y pico. Normalmente sucedía esto, que el padre moría y los hijos lo veían morir, ¿verdad que sí?
¿Y cómo está ahorita? ¿Qué es lo que sucede hoy en día? No hay dolor más grande para un padre que ver morir a un hijo. Y tristemente estamos viviendo en ese momento y en esa época. Dice así, verso 5, capítulo 6 de Génesis, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo? Si Dios, que nos había destinado en Cristo para un plan eterno, conforme a un plan que Él hizo con el Padre, la creación maravillosa de nosotros, no nada más físicamente, sino creados a imagen y semejanza divina, nos encontramos que Dios dice que se arrepiente de haberlos hecho, porque el pensamiento de ellos era de continuo ¿hacia dónde? ¿Y dónde cree que comenzó el problema? ¿Dónde cree que comenzó el problema? Que el pensamiento de ellos nada más era dedicarse a hacer el mal. Déjenme leérselos. Consejos sobre la alimentación, página 123. Dice lo siguiente: los habitantes del mundo antidiluviano eran intemperantes en el comer y en el beber. Y usted dice, ¿cómo fue eso? Dice, porque solamente querían comer carne. ¿Qué querían comer? Carne. Dice, aunque Dios en ese tiempo no les había dado permiso todavía al hombre para consumir productos de origen animal, comieron y bebieron hasta que la complacencia de su apetito depravado no conocía ya límites, y entonces se corrompieron tanto que Dios ya no los pudo tolerar más. ¿Dónde principió el problema? ¿Por estar comiendo qué? ¿Usted si come carne se va a perder o se va a salvar? Aquí va. Yo no encuentro jamás aquí en los libros de Elena de White que diga que el no comer carne ya te garantiza el cielo. Como tampoco encuentro que si comes carne te vas a perder. ¿Por qué? Porque en esto Dios dio luz y sabiduría para el pueblo que habría de tocarle vivir en las etapas finales. Mucha gente dice, si Jesús comió carne, es cierto. Que Jesús dijo cuáles animales se debían comer, cuáles no, es cierto. Después del diluvio, es más, antes del diluvio, Dios le dijo tantas parejas de animales limpios, ¿verdad? Y tantas de impuros. Pero siempre fue el propósito de Dios que el hombre comiese carne. Entonces tú puedes argumentar que antes se comía, antes, pero en este tiempo Dios dio indicaciones bien precisas para lo que tenemos que hacer nosotros para prepararnos, de acuerdo a la luz del gran conflicto, para estas etapas finales. ¿Tú te quieres preparar? Espíritu, alma y cuerpo. Páginas 51 y 52 de este libro, Consejos sobre la alimentación. Dice lo siguiente: la gente que vivió antes del diluvio se alimentaba en gran medida de carne animal y gratificó su concupiscencia hasta que su copa de iniquidad se llenó, y Dios limpió la tierra de su corrupción moral por medio de un diluvio. En nuestros días existen los mismos pecados que trajeron la ira de Dios sobre el mundo antidiluviano en los tiempos de Noé. En la actualidad, los hombres y las mujeres convierten sus hábitos de comer y beber en glotonería y embriaguez. El pecado prevaleciente, la complacencia del apetito pervertido, excitó las pasiones de los hombres en los días de Noé. Los condujo a una corrupción general hasta que su violencia y sus crímenes llegaron hasta el cielo. Y Dios limpió la tierra de toda contaminación moral mediante un diluvio. Eso sucedió ya.
Ahora fíjese lo que está profetizado que va a suceder en nuestro tiempo. El poder dominante del apetito causará la ruina de miles de personas que, si hubiesen vencido en este aspecto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones. O sea, si tú vences el apetito, vas a vencer lo demás. Pero los que son esclavos del apetito no van a alcanzar a perfeccionar el carácter cristiano. No lo van a alcanzar a perfeccionar. Y usted dice, oiga, esto está difícil. Usted ha leído 1 Corintios 3. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces dice que nosotros debemos de ser bien cuidadosos viendo cómo edificamos. Que nosotros sepamos lo que es bueno que para edificar. Porque en el día del juicio dice, el fuego lo va a probar. Si la obra de alguno se quemare, dice, sea bien, él sufrirá pérdida, pero su alma será salva, dice, con pérdidas. Dios quiere algo excelso y maravilloso para nosotros, pero nosotros somos tercos. Dios hace que desciendan las cosas buenas para nosotros, pero nosotros a fuerza las cosas malas. Ese asunto que estamos hablando y que vamos a hablar en este día, no es un asunto que si te vas a salvar o no. Estás edificando, si quieres, para la eternidad y que se pueda cumplir el propósito eterno de Dios. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del ser humano durante 6,000 años ha producido solo enfermedad, sufrimiento y muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin de la tentación, dice, a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. En la medida que nos acerquemos. Por eso bien haríamos en prestar atención a las indicaciones que nos han sido dadas. Porque ahí tenemos el antídoto, ahí tenemos la manera de poder salir de todo esto. Consejo sobre régimen alimenticio, página 177. Dice lo siguiente: encontramos personas intemperantes por doquiera, en los trenes, en los barcos, y debemos preguntarnos qué estamos haciendo para rescatarlos a estas almas del lazo del tentador. Satanás se halla constantemente alerta para colocar por completo bajo su dominio a la raza humana. Y la forma más poderosa en que él los hace presa de los hombres es el apetito. ¿Cómo lo hace? Él trata de estimularlo de toda manera posible. Note bien, el apetito se trata de estimularlo de toda manera posible. ¿Qué es lo que él usa? Dice, todo excitante antinatural es perjudicial. Excitantes antinaturales en alimentos para podernos hacer presa del apetito. ¿Usted ha escuchado de eso? Yo le voy a pedir a mi hija que pase. Ustedes la conocen, ella estudió chef. Y en los trabajos primeros que empezó a desarrollar, le pidieron que se metiera a investigar la ingeniería de los alimentos. Y gracias a la luz que Dios le dio a ella y todo, fue como nosotros en casa empezamos a reformar todo. Yo quiero que nos explique de todos esos excitantes antinaturales que le están metiendo al alimento, con los cuales nos están drogando para que comamos más. ¿Ok? Mi papá se está refiriendo a los transgénicos. No sé cuánta gente ha oído hablar de ellos, o los GMOs en inglés. Ok, algunas personas. Bueno, los alimentos transgénicos vienen fabricándose en este país desde el año 46. Empezaron a investigar la genética de plantas y diferentes cosas para poder tomar características que a los científicos les parecían buenas o deseables de alguna planta, juntarlo con otra y hacer superplantas. En teoría suena como que esto es algo bueno, pero yo creo que están queriendo jugar a ser Dios, o como el ejemplo que puso mi papá al principio con mis hermanos de alterar un carro, algo que ya tiene leyes y perfección, querer o pretender ser más sabios que el Creador. Entonces, para 40 años después, en el 86, se logró conseguir la primera planta transgénica, que fue el tabaco. Y pues ya para el año 94, George Bush padre movió las leyes
para que estos alimentos o plantas transgénicas fueran legales su uso aquí en el país. Y desde entonces estamos comiendo cada vez más alimentos modificados. Los primeros que fueron modificados fue la canola, el maíz, la papa y la soya. Actualmente, esto es un estudio reciente en el 2013, se calculó que el 85% del maíz que se consume en este país es transgénico. El 91% de la soya, que tanto nos encanta comer en tofu y en tantos productos que decimos que son vegetarianos, es transgénico. El 88% del algodón, y así hay muchos alimentos ahorita en el mercado, como cuáles: el salmón, la papaya, el arroz, el trigo, la alfalfa, la lista es innumerable. Entonces, los estudios más recientes, hay gente que son pagadas por estas compañías que fabrican los transgénicos que dicen no causa nada malo, solo es una modificación, y hay gente que está haciendo estudios alternos que dice no, esto es lo que nos está enfermando, por eso hay tantas alergias, tantos problemas hoy en día, aunque tú comas saludable o dices que eres vegetariano. Brevemente, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo: el maíz lo están ya haciendo transgénico de tal manera que lo hacen resistente a todas las plagas o los bichos que quieren comérselo. ¿Qué es lo que hacen? Le inyectan una bacteria que se llama Agrobacterium y hacen que el mismo maíz produzca veneno. Entonces, cuando el animalito, el bicho va a comérselo, ¿qué sucede? Le estalla su estómago. Y entonces, con eso ellos previenen que estos animales se coman eso. Cuando nosotros ingerimos eso, los estudios más recientes nos dicen, se cree, que causa pequeñas microperforaciones en nuestros intestinos, en nuestro estómago, y esto es lo que está causando tantas alergias a tantos alimentos, porque cuando nuestro estómago está intentando hacer la digestión, pequeñas partículas de gluten o de soya o maíz se filtran afuera de nuestro estómago y nuestro cuerpo no sabe qué hacer, las identifica como un alergeno, algo que nos está atacando, y eso causa tantas alergias a los alimentos. Esa es una de las teorías que suena muy plausible, que es lo que está causando todo este daño, los transgénicos. Y bueno, el tema es bastante amplio, hay muchos documentales, sobre todo si tienen, por ejemplo, Netflix en casa, donde les explican científicos que esto es un problema real. Entonces yo creo que el buscar alimentos saludables va más allá de simplemente comer frutas y verduras. Tenemos que ver de dónde provienen, si son orgánicos, si son lo que le llaman convencionales, que quiere decir que les echan sprays o pesticidas y son también genéticamente modificados. Y mi papá me pidió que también que les platicara acerca de los 10 alimentos que uno debe dejar de consumir o evitar más. Entre ellos encontramos que es el maíz en general, por lo que ya les expliqué, a menos que sea orgánico, y pues sobre todo las palomitas de microondas. Aparte que el microondas no es bueno para nuestro cuerpo o el alimento, todas las palomitas que uno compra empaquetadas contienen un químico que se llama diacetil, que es muy tóxico y cancerígeno. Esto ya está comprobado, incluso la gente que trabaja en las plantas que fabrican estos productos de maíz para microondas sufren de cáncer por este químico. ¿Qué otra cosa? Las hamburguesas, por ejemplo, toda la comida fast food. Casi todos estos alimentos transgénicos están yendo a parar en los alimentos fast food, sobre todo las hamburguesas, porque hay una demanda tan grande para estos alimentos que ellos necesitan producir cantidades enormes y solo a través de los transgénicos logran producir tanto alimento. Entonces, también eso hay que considerarlo. Otra cosa, los enlatados en general, especialmente todo lo que venga enlatado que tenga tomate. El tomate reacciona con la lata por su alta acidez y es muy tóxico para nosotros, batallamos para digerirlo. Aparte, las latas vienen todas recubiertas, sea una lata de refresco o una lata de comida, vienen recubiertos de BPA o plástico, y lo cual nosotros también ingerimos. ¿Qué más? Carnes procesadas. ¿Por qué? Pues porque los embutidos, para empezar, les ponen amonia. Los embutidos agarran carne de todo lo que sobra del proceso de destazar un animal, pueden ser pulmones, riñones, todo lo que esté echado a perder, lo conjuntan, le ponen amonia para blanquearlo y después pues toca ponerle colorantes, saborizantes, todo para que nos parezca apetitosos. Así que todas las salchichas, todos los encurtidos, altamente tóxicos. Los últimos estudios nos dicen que son más tóxicos o más cancerígenos que fumar. Entonces, también algo a considerar ahí, las carnes procesadas. ¿Qué otra cosa? Los endulzantes.
¿De qué me refiero? Estoy hablando como el Equal, el Splenda, todos los endulzantes artificiales, incluso el azúcar, son muy dañinos para nuestro cuerpo. Acidifican nuestra sangre, nos hacen más propensos a otras enfermedades. También hay que evitarlos al máximo. Alimentos congelados, ¿por qué? Pues aparte de que tienen muchos aditivos, son altos en sodio, o sea, en sal. ¿Ustedes saben más o menos cuánta sal deben consumir al día para no causarles hipertensión? Una cantidad saludable. ¿Perdón? 1500 miligramos. Y usted dirá, pues, ¿cuánto es eso? Si tienen ahí en casa las medidas estas americanas de teaspoons y tablespoons, las cucharaditas, es entre media cucharadita y 3/4, ni siquiera llegando a la cuchara, que usted debe consumir. Y usted me dirá, bueno, yo no echo mucha sal en los alimentos, pero si usted está consumiendo alimentos de paquete, cualquiera que sea, por más que sea integral o… ¿Perdón? Se pasa, exactamente. Usted está consumiendo no solo sales, sino azúcares agregados que usted ni siquiera está considerando. Entonces, no nada más es la sal que usted pone en el alimento cuando lo está cocinando. ¿Qué más? La margarina o todos los alimentos que tienen trans fats, todas estas grasas antinaturales que el hombre hidrogena porque las saca de otros alimentos que ya vienen modificados como son la canola o el maíz y son líquidos a temperatura ambiente y ellos quieren vendernos margarina que se vea como la mantequilla, entonces lo pasan por un proceso químico que lo solidifica, cambia la estructura molecular del aceite y pues se vuelve transgénico. Y yo creo que ya todos hemos escuchado hablar acerca de, perdón, no de los transgénicos, de los trans fats, muy dañinos. ¿Qué más? Como ya dije, los productos a base de soya no es muy recomendable. Eso fue algo que a mí me costó mucho porque pues yo estoy alimentándome a una dieta vegan o vegana y pues al principio nos enseñan que para si quieres dejar la carne lo más fácil es ir a comprar soya, ¿no? Y pues la soya está toda genéticamente modificada, el 91% de lo que hay en el mercado. Y aparte de eso, no sé cuántos de ustedes han visto o han hecho leche de soya en casa. Lo que sobra no es algo que usted pueda utilizar y hacer unas carnitas vegetarianas o algo, es una pulpa sin sabor, sin nada, o sea, no se puede utilizar. Y los químicos o los científicos aplican un químico llamado hexanol para descomponer la soya, lo que queda de la pulpa, y de ahí empezar a fabricar cosas y darles igual color, sabor, todo lo que hacen con los embutidos. Entonces la soya que usted consume como en los Morningstar y todas estas cosas no es nada saludable. Entonces, si usted quiere empezar a cambiar de dieta, úselos tal vez un poquito o evítelos al máximo. No dependa su alimentación de eso. ¿Qué más? Pues algunas otras cosas que ya conocemos, por ejemplo, productos de dieta, tienen muchas modificaciones también. Hay, por ejemplo, 5 venenos que nosotros casi todos comemos a diario y todos son blancos. La sal, la harina, el azúcar, la leche de vaca y el arroz blanco. Todos esos productos, para que estén así de blanquitos, bueno, con la excepción de la leche de vaca, pasan por un proceso de refinación y cuando usted los refina, remueve lo que permite su digestión. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, el arroz blanco, le quitan la fibra de afuera. Esa fibra, cuando la tiene, que es arroz integral, nuestro cuerpo la acepta mejor porque permite que barre nuestro intestino, limpia y es más saludable, ayuda a nuestro corazón y varias cosas. Cuando le removemos esa capa, se vuelve un carbohidrato simple, pasa de uno complejo a uno simple y el cuerpo lo asimila como azúcar. Entonces, a pesar que usted diga, yo no como mucho azúcar, si usted está comiendo productos altamente refinados, el cuerpo los toma como azúcares, los desdobla y los convierte en grasa. Entonces, todas esas son cosas a considerar para una buena alimentación. Como dije, no basta comer frutas y verduras. Gracias. Y usted dice, bueno, ¿y qué voy a comer? Déjeme decirle, y se quedó corto, hay tantas cosas que se le está agregando a la comida con la finalidad, mire, ¿ha usted escuchado de los glutamatos y todo eso? Son agregados que se hacen que causan adicción. Usted va a comer más, cada vez más y más. Por eso el límite usted no se lo puede poner. Una vez yo le expliqué acerca de la dieta, ¿se acuerda del HCG? Y le expliqué un poquito acerca de lo que sucede con el hipotálamo. El hipotálamo, miren, está en la base del cerebro. Actúa como cerebro en sí, pero a la vez también como una glándula. Porque controla casi todo el ser.
le da órdenes a una glandulita que está en la base del cerebro llamada hipófisis. Y esa hipófisis le da órdenes a la tiroides para regular el metabolismo. Tiene la regulación de lo que es el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático es el que acelera los procesos involuntarios del cuerpo, como la digestión, la excreción en los riñones, tantas cosas que acelera cuando se necesita, y el parasimpático lo regula frenándole. Es lo que se va haciendo. Aparte de eso, es un centro de las emociones. Es un centro que regula todo el sistema hormonal. Regula cuándo se tiene que segregar ciertas hormonas para el funcionamiento del cuerpo. Sobre todo aquellas que se liberan durante la noche, en los ciclos circadianos, de cuándo es la noche y cuándo es el día. Está en la retina, controla todo eso para que nosotros podamos descansar bien y liberar las hormonas que nos causan placer, como las endorfinas. Entonces, todo esto, aparte, el hipotálamo controla la saciedad del agua y del apetito, del alimento. Nos dice cuándo estamos llenos. ¿Por qué les digo todo esto? Miren, y todavía tiene como 10 funciones más, el hipotálamo. Y es una cosita así de pequeña en la base del cerebro. Satanás yo creo que lo tiene bien estudiado. Porque basta con que le pique algo de la función y se vuelve loco el hipotálamo con todo lo demás. Por eso Elena de White dice que el apetito, en la medida que avancemos en el tiempo, va a ser más difícil, hermano. Páginas 198 y 199. Por cierto, no sé, ¿a qué horas termina el culto aquí? Yo le doy. Qué buena herencia, ¿verdad? Les dejó el pastor Sergio. Sí. Ah, bien. Mándeme. Ok. Perfecto, está muy bien. Perdónenme. Páginas 198 y 199 de este libro de Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice: por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Millares que podrían haber vivido han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. La necesidad de que los hombres de esta generación llamen en su auxilio al poder de la voluntad, fortalecido por la gracia de Dios. Poder de la voluntad, pero dirigido por Dios. Dice: al fin de soportar las tentaciones de Satanás y poder resistir hasta la menor complacencia del apetito pervertido. Es mucho mayor de lo que era hace varias generaciones atrás, pero la actual generación tiene menos poder de dominio propio que los que vivieron antes de esto. ¿Cómo salir victoriosos de esto? Solamente el poder de Cristo lo puede hacer en nosotros, hermano. Yo quisiera que hoy por la tarde se vinieran bien preparados. Y les voy a decir por qué. ¿Cuántas pláticas han escuchado ustedes del régimen alimenticio? Muchas. Y hablan y hablan. Y hay excepción de una persona que yo he conocido que la aborda muy bien. Es el doctor Dentz. Porque el doctor Dentz te da la teoría, pero también te enseña a guisarlo y te enseña a hacer las cosas. Porque nosotros escuchamos que los 8 remedios, bueno, ya sabes, ¿verdad? Que el agua, el aire, el sol y todas las cosas, ¿verdad? Que ya sabemos. Pero nadie te dice cómo vas a comer y cómo vas a preparar los alimentos. Porque eso es lo que tienes que hacer. Porque yo le digo una cosa. Por ejemplo, a mi esposo ya nos gustaba ir mucho a los restaurantes. Pero ya nos dimos cuenta que es un caso perdido ir al restaurante. ¿Por qué? Uno, para que puedan vender deben de tener 3 ingredientes básicos. Si no, no van a vender. Mucha sal, mucha azúcar y mucha grasa. Si no, no se vende. Sabe insípido, sabe seco, ¿verdad? Entonces a cualquier restaurante, aunque diga vegan o diga, si usted no controla, si usted no lleva a cabo las cosas, usted no va a saber cómo, y de perdido deberíamos de instruirnos en lo básico. Mire, déjeme decirlo. Nosotros, cuando recién entramos a la iglesia, ya hace un poco de tiempo,
Fuimos 7 años vegetarianos, ovolácteos, comíamos huevo y comíamos leche. Pero mi esposa se enfrentó con una situación que hasta la fecha la hay, que dentro del ámbito adventista, donde deberíamos de ser bien compartidos, todos son bien egoístas. Casi no hay personas que te compartan una receta. Usted se la pide, se va para otro lado, la tiran a Lucas, ¿verdad? No se la dan. Yo no entiendo por qué tan celosos de guardar esos tesoros, o qué son, o son recetas familiares, o qué. A nosotros nos ha tocado que hemos recibido recetas, y aquí está mi esposa que se los diga, que no están completas y que están mal. Porque yo no sé de dónde les nace ese celo. Yo le dije a mi esposa, porque lo que pasó en la casa fue esto. Llegó un momento que era un callejón sin salida, porque nosotros no sabíamos cocinar. Es más, no sabían ni cocinar una soya, ni nada de eso. Y nadie va a subsistir a estar comiendo tomates y pepinos y cosas de esas, ¿verdad? Porque también tiene su ingenio hacer los cereales que sean nutritivos, ¿verdad? Y que sean sabrosos también. ¿Qué hicimos en la casa? Nos costó años aprenderlo. Años. Tuvimos que volver a comer carne, tuvimos que hacer, porque en un momento dado no sabíamos cómo suplir las cosas. Hasta que mi esposa, poco a poco, hay una promesa aquí de Elena de White, que dice que si nosotros nos abocamos a ponernos en regla con Dios y somos respetuosos de sus leyes, una, que si estás enfermo, Dios te va a sanar. Y dos, que Dios te va a dar la inteligencia y la sabiduría necesaria para poder preparar los alimentos más saludables. Y yo les testifico que eso se hizo en mi casa. Yo no sé cómo mi esposa había estudiado también chef. Y de acuerdo a los conocimientos que ella tuvo, empezó a leer, y yo no sé cómo le dio Dios la sabiduría. Por ejemplo, usted come, dice Elena de White, que hay más ciencia y más evangelio en un buen pan, ¿verdad?, que en otra cosa. Que saber hacer un buen pan, ¿verdad?, aparte de ser nutritivo, puede comunicar el evangelio de 1000 maneras. ¿Cuántos de ustedes hacen un pan que sea 100% de grano entero? Que no tenga, que vamos a echarle tantita harina blanca o levadura para que esto se esponje así. Yo le dije a mi esposa, porque mi esposa se sabe, el pan que le ponga se lo hace. Es tanta la sabiduría que Dios le dio. Le dije, viejita, vas a tener que hablar. Vas a tener que hablar. A ella no le gusta hablar. Y yo les prometo que a la tarde va a hablar. Yo le dije, mira, me dice, es que me estás forzando. No, yo te dije, te voy a forzar y más. Porque la sabiduría que Dios te ha dado, debes de compartirla. Debes de compartirla. La gente debe de saber cómo hacer un buen pan. 100% orgánico, 100% de grano natural. Y no se sabe uno. Si usted quiere de trigo, de centeno, ¿de cuánto pan no hace? Ahí están los hijos, que les diga, aquí está, ¿verdad?, la novia de mi hijo. ¿De cuántos panes comes en la casa, hijo? De muchos. Tortillas de harina, a los mexicanos que nos encanta. ¿Usted sabe cuántos tipos de tortilla de harina sabe hacer? Sin nada de harina blanca, Y mire, salen, se esponjan así y se hacen blanditas. Yo le dije, es que eso debe de saberlo la gente. Es más, tú agarras los recetarios adventistas, que de por sí están bastante caros. Yo no sé por qué, también igual, ¿verdad? Debe de compartirse las recetas más productivas que le vengan a hacer beneficio a la gente. De platillos, hay infinidad. Infinidad. Entonces, usted quiere saber dónde comenzar, cómo hacerle y cómo desarrollarse satisfactoriamente de acuerdo a los planes de Dios. ¿Usted no se ha fijado por qué a Dios le interesa mucho el asunto de la alimentación? ¿Le interesó desde un principio en el Edén, sí o no? ¿Le interesó antes del diluvio que comiera lo correcto? Cuando el pueblo hebreo fue sacado para meterse a Canaán como un pueblo especial, para anunciar las virtudes de Dios, ¿le dio indicaciones tocante a qué comer, sí o no? ¿Qué fue lo primero que les dio a comer? Maná. ¿Les gustó? Al principio, después dijeron, ya lo vomitamos. Cuando pidieron carne, ¿qué les pasó? ¿Verdad que empezaron a enfermar y a morir? Usted rastree.
Daniel y sus amigos fueron probados con el alimento, ¿sí o no? Juan el Bautista se le dio indicaciones. El mismo Jesús. ¿Y nosotros los adventistas? ¿Qué estamos haciendo con el régimen? A mí una vez me dio pena, allá en Monterrey. Venían recomendadas varias enfermeras y varias personas dedicadas a estudiar nutrición. Y les habían recomendado que fueran con los adventistas porque son los más ejemplares en vivir una vida correcta de alimentación. Llegaron las personas. Estábamos en pleno culto en sábado en la mañana. Y entonces preguntan, ¿cuántos de los que están aquí son vegetarianos? Imagínense una iglesia como, estamos reunidos como 700 gente. ¿Cuántos creen que levantaron la mano? Qué vergüenza. Qué vergüenza. Entonces, ¿dónde estamos ahorita nosotros? ¿Dónde estamos? Yo pienso que muchos de los que estamos aquí somos sinceros con Dios y queremos hacer lo mejor para Dios, pero necesitamos que se nos diga cómo abordar esto y cómo hacerlo. Ahorita ya vimos el por qué y por qué Dios dio la luz y por qué en este tiempo es bien importante. En la época de Elena de White, los adventistas comían carne, ¿sí o no? Es más, al principio comían hasta carne de puerco. Al principio comían carne de puerco. En la medida que Dios fue dando luz y vino a través de la reforma pro salud, fueron dejando el puerco, fumaban, bebían, hacían muchas cosas indebidas. Pero cuando la reforma pro salud, ¿cuántos creen que le dieron la bienvenida y aplaudieron la reforma pro salud? Todavía estaba muriendo casi Elena de White y todavía estábamos pero bien testarudos. No queríamos aceptar. Es más, dice, es que Elena de White comía carne. En su casa no. Y trataba de no ser tropiezo para nadie. Y llegó a comer carne cuando se le invitaba. Pero esa no es excusa para que nosotros lo hagamos. Porque dice ella bien claro, dice, ahorita por la luz que Dios me ha dado, sé que el régimen se debe llevar de tal manera así y así, y se puede comer, así dijo ella, lácteos, leche, huevos. Pero el queso ni siquiera debería entrar en nuestra boca, así lo dice ella. Porque el queso es un producto que no alimenta, destruye, está lleno de bacterias. Entonces ella lo dijo, pero va a llegar el tiempo y que pienso yo que es el momento en que tendremos que prescindir de todos los huevos y de todos los lácteos. ¿Quiere ver usted todo lo que produce eso? A la tarde se lo voy a comentar y le voy a dar bibliografía y le voy a dar documentación científica, para que usted esté bien amparado y cualquiera que le pregunte le diga, mira, aquí lo dice. Porque los más renegados, los que no quieren aceptar, son los que no les gusta dejar las costumbres y los hábitos perniciosos que tienen. Pero Dios nos bendiga. Hoy por la tarde vamos a seguir comentando acerca de esto. Así que traiga ese libreta para que apunte y todo. Y a la tarde le vamos a dar recomendaciones qué hacer para que nosotros nos convirtamos en buenos misioneros y también reformadores de la salud. Dios nos bendiga. Vamos a ponernos en pie para terminar con una palabra de oración. Disculpe. Amantísimo Padre, gracias, muchas gracias por toda la luz y sabiduría que tú le has conferido a nuestra iglesia. Gracias por la pluma inspirada, Señor, y gracias porque sabemos que todo lo bueno que tú deseas para nosotros está dado, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tus leyes en todos los aspectos. Sabemos que no podemos luchar solos, Señor, contra el enemigo, pero gracias sean dadas a ti que tú, que tanto produces el querer en nuestras vidas, también nos das el hacer. Danos la potencia de tu Santo Espíritu y que nuestro Señor Jesucristo pueda triunfar como Él triunfó sobre el apetito en aquel entonces, en nuestras vidas. Bendícenos como iglesia, permite que sigamos gozándonos contigo, que vayamos a casa, comamos en paz, en armonía y nuevamente hoy por la tarde estemos aquí para adorarte, para servirte y conocerte mejor. Gracias por todo, por Jesús nuestro Señor, lo pedimos. Amén.